conectado con Álvaro Alzogaray, un apellido conocido acá en Argentina. Él es ingeniero industrial, también, bueno, es empresario y aparte también político argentino, ¿no? Si bien se dedicó a políticas públicas y demás, su apellido es conocido en la familia Alzogaray. De hecho, bueno, fue ministro de Álvaro Alzogaray, también fue ministro de Economía acá de la Argentina, así que tiene una relación bastante cercana con la política. Y vamos a preguntarle justamente, ¿sí? Más allá de la presentación que haga principalmente, vamos a ir charlando un poquito de qué opina de toda la situación del país, de Milei. Él yo sé que tiene ideas liberales también, que no es lo mismo que libertario, ni sectario, ni nada, que por ahí se está desviando un poquito Javier Milei, y de hecho lo hemos charlado con Karin Gibon, que bueno, llevamos adelante este espacio con ella. Bienvenido Álvaro. Sí, ahora sí, hace la presentación vos formalmente como es pertinente, y contando un poquito quién sos, qué es lo que haces, y ya después sí entramos a charlar un poquito de el país, la situación económica y bueno, eh, qué visión tenés vos de la situación del país. Bueno, mi presentación le hiciste una síntesis bastante adecuada, no creo que requiera más, ¿no es cierto? Soy profesional, soy ingeniero industrial, trabajo como consultor, también empresario, y bueno, hace muchos años me dedico también a la política y al estudio para la formulación de políticas públicas a través de un instituto. Y todo dentro del marco de la ideología liberal, por supuesto. Nosotros que venimos defendiendo hace muchos años es la ideología liberal en la aplicación de las políticas públicas, ¿no es cierto? Así que hasta ahí la cosa. Bueno, y con respecto a la situación, que seguramente me vas a preguntar, o ya me preguntaste, no sé, yo te diría, me gustaría hacer un enfoque un poquito más global, pero para atrás, a partir del momento en que el presidente gana las elecciones, ¿no es cierto? Y lleva adelante un determinado programa, un conjunto de ideas. La orientación del presidente, la orientación, el rumbo que adoptó el presidente, evidentemente es un rumbo que es totalmente adecuado, porque se trata de sustituir un régimen estatista, intervencionista, dirigista, que durante tantos años funcionó en el país y que a nuestro juicio ha sido la causa de la decadencia del país, con un Estado sobredimensionado, con ese financiamiento al Estado que producía inflación, produce inflación si se emite sin respaldo, y que, bueno, todos eso sabemos. Bueno, la orientación del presidente es correcta porque lo primero que ataca, por ejemplo, es el tema de la inflación. No puede haber futuro en un país si hay una inflación que viene a ser un flagelo, algo tremendo que atrasa y trae problemas sociales muy grandes finalmente, ¿no? Las experiencias del mundo han demostrado que terminan en una hecatombe, digamos, cuando la parte social, la ciudadanía, no le alcanza el dinero ni para un minuto, 10 minutos. No hablemos de la Alemania del 23, de otros lados. Nosotros tuvimos experiencias hiperinflacionarias duras, por ejemplo, en la parte final de Alfonsín, que teníamos ya una proyección de 5.000%, eso es un disparate. Y ahí vimos que la gente ya se había preocupado, empezaron a saltar supermercados y toda una serie de cosas que todos recordamos. O sea, no hay progreso en un país y no hay estabilidad si no se combate la inflación y se elimina la inflación en la mayor medida posible. Como el gobierno kirchnerista nos había dejado una proyección de inflación muy grande, con posibilidades que se desembocara en una hiperinflación, lo que hace el presidente es tomar el toro por las astas, es decir, bueno, el problema más grande que hoy tenemos para que todo lo demás pueda funcionar es combatir la inflación. Y ahí atacó el corazón del tema, que es el déficit del Estado. Es decir, el Estado siempre se fue acostumbrando a trabajar con déficit, es decir,
recaudaba X cantidad de dinero, pero tenía déficit, ¿y qué hacía para pagar ese déficit? ¿Quién pagaba el déficit? Y lo pagaba o la emisión monetaria sin respaldo, que era producto de la inflación, o el endeudamiento, que al final las deudas se pagan, y para pagar las deudas hay que volver o emitir otro. Entonces ese es el problema fundamental. Y el presidente ataca bien eso porque lo primero que hace es ordenar las cuentas públicas y hacer con esa motosierra algunos cortes importantes. Lamentablemente hubo que hacerlo sobre ciertos sectores, por ejemplo los jubilados, que quedaron muy atrasados, pero no, se ve que evaluaron y no había más lugar para recortar. Pero por lo menos se equilibraron las cuentas. Y los resultados se empezaron a ver enseguida porque la inflación empezó a caer, hay más estabilidad, si bien todavía no cayó del todo, pero de a poco se llega a niveles del 2,5 mensual, que es muy alta. Esos son valores que tienen los países normales, digamos, en desarrollo. Nosotros tenemos mensual. Pero si se sigue así, se va a ir poco a poco consiguiendo esos resultados. Bueno, así que la idea de tomar el toro por las astas y tomar un rumbo adecuado, el presidente, con su ideología liberal, apuntó de entrada al corazón del problema para después poder hacer todas las cosas que hay que hacer para transformar el país. Entre otras cosas, las reformas. Hacía mal el presidente en decirle a la gente de entrada que se habían hecho las reformas más importantes que la historia de la humanidad y que esto que un país había hecho, cuando en realidad no se había hecho todavía ninguna reforma. Recién ahora se encara una reforma importante, que es la reforma laboral. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es el rumbo que se ha adoptado, que es adecuado, y que no hay que desviarse. Y otra cosa, la propia gestión, que para consolidar ese rumbo en la política, en la gestión de gobierno, se hace. Yo puedo salir de un libro, digamos, de la escuela austríaca muy lindo, de von Mises, como a veces anuncia el presidente, pero en función de gobierno, si salgo a hacer ciertas cosas draconianas o muy cortantes, no se van a permitir, va a haber una resistencia muy grande después de tantos años de estatismo donde se han creado prebendas, privilegios, intereses, formas de actuar, etcétera. Evidentemente está bien claro que si hacemos una reforma laboral, según cómo se hace esa reforma, tiene que haber una reacción del gremialismo, que es uno de los problemas que hemos tenido durante tantos años, ¿no es cierto? El gremialismo ha sido también un cáncer y además una fuente de corrupción muy grande, porque en realidad apela al beneficio de unos pocos personas, que son los dirigentes, que están 30, 40 o 50 años en los cargos, y no hay defensa al trabajador, como se dice. Entonces, una cosa es esto, el rumbo, y otra cosa es la gestión. Un programa liberal, y sobre todo con el apoyo que el presidente tuvo de entrada con el balotaje, tendría que haber sido lanzado de entrada. Lanzado, ¿eh? Después vemos la ejecución. Decirle, señores, miren, la situación es esta, este es el tema de inflación que vamos a atacar, y simultáneamente vamos a hacer reformas en este campo. En el campo laboral, en el campo tributario, en el campo de la previsión social, en comercio exterior, etc. Sobre eso no dijo nada. Entonces, tendría que haberlo lanzado y empezado a ejecutar. No se pretendía que se tomen medidas de golpe de un día para el otro, sino en eso hay que tener muy cuidado, y eso depende un poco del manejo que haga el gobierno, porque evidentemente, por ejemplo, hay toda una industria instalada en el país, todas las empresas instaladas que se crearon a la vera, digamos, o la luz del autoproteccionismo, y si de repente bajamos los aranceles del 40%
al 0 o al 5, lo que fuera, eso trae problemas muy grandes. Un poco lo que estamos viviendo ahora, y después voy a decir por qué está pasando esto. Lo que hay que hacer es un plan de transformación para que las empresas se puedan ir adecuando en cierto tiempo, cada sector tendrá sus tiempos, en cierto tiempo para que puedan competir. Porque nosotros estamos yendo hacia un sistema de libertad y competencia, tanto interior como exterior. Entonces, una empresa que creció con el proteccionismo, con el prebendarismo, si le dicen mañana tenés que competir con China o con Estados Unidos o lo que sea, en las condiciones actuales no lo puede hacer. Y eso trae problemas, pues trae cierres de empresas, etc. Lo que hay que decir es, en tantos años, sea 3, 4, 5 años, este va a ser el programa, por ejemplo, de reducción arancelaria por el sector. Eso ocurrió un poco en la época de Martínez de Oz, cuando se le dijo al sector automotriz, que evidentemente había crecido al amparo de un proteccionismo muy fuerte, y se dijo, miren, ahora no, pero tienen que ir adecuándose, incorporando tecnología, innovación y todo, porque dentro de 5 años o 10 años, directamente el mercado va a ser totalmente abierto y sin restricciones y sin impuestos a las importaciones. Entonces el empresario, cuando ve que hay un programa, aunque no se aplique ese primer día, pero que hay un programa de reducción arancelaria y de otras cosas también, rápidamente tiene dos caminos. O dice, no, yo no voy a poder competir nunca con alguien, tengo que ir preparándome a otra actividad, o sobre la actividad que ya tengo que hacer esto, incorporar tecnología, buscar mercados, etcétera, etcétera. Total, el gobierno me da un poco de tiempo para que esta adecuación la pueda hacer. Bueno, eso lamentablemente no se hizo y se perdió una oportunidad grande porque después la gente se empieza a cansar si no ven resultados. La gente lo que ha hecho es ver resultados en la llamada macroeconomía, particularmente en el tema inflacionario. Eso ha traído cierto alivio. Pero sucede que estamos embarcados en un proceso de recesión y también de algo de inflación muy peligroso, endeudamiento también, que en dos oportunidades tuvimos que pedir salvavidas a los swaps chinos o al tesoro norteamericano, porque si no ya estamos. Y como todavía no tenemos confianza del mundo, porque hemos sido siempre como Argentina defolteadores seriales, no tenemos acceso todavía al crédito para poder financiar actividades incluso privadas en Argentina. Sobre esto quiero decir lo siguiente. Al no avanzar en las reformas, la confianza se detiene. ¿Qué quiere decir? Si yo soy inversor y veo que Argentina puede dar posibilidades, que hay campos de acción enormes, por ejemplo, ahora se está hablando mucho del petróleo, el gas, el vaca muerta, la minería, es cierto todo eso, las posibilidades son grandes, pero el inversor dice, bueno, un momentito, pero ¿cuál es el régimen impositivo que existe en el país? Y lo primero que hace es venir un señor experto y dice, no, con estos impuestos y estas formas, y además, ¿dónde está la reforma tributaria? Si seguimos con la vieja reforma tributaria, dice, espero. Entonces, si se detiene un proceso de inversiones genuinas que sirve para erradicarlas en el país y que son las que evidentemente no solo traen dólares, sino que traen trabajo, un poco de ser el símil de eso de levantar fábricas y no quedarse en la especulación financiera como lamentablemente se viene quedando un poco. Entonces, en ese caso, se abre una corriente genuina de inversiones y ahí la rueda económica, en un ambiente de estabilidad y de respeto por las instituciones y las reglas de juego establecidas, entonces empieza a funcionar la rueda económica. Y no hay ninguna duda que si eso se hace bien,
si eso se hace bien en Argentina, puede pegar un salto de calidad muy grande al adoptar este sistema y con estas reglas de juego claras y básicamente basadas en la libertad, ¿no es cierto? Ese es el punto. Entonces, ¿qué pasó? El presidente larga estas medidas así de ordenamiento y se queda un poco atrás con las medidas de transformación. Intentó hacer la ley Omnibus, no le fue bien, y terminó en la ley base, que se avanzó bastante en eso. Se avanzó bastante en eso. Pero igual en cada sector hay que hacer reformas profundas, estructurales. Y pongo el ejemplo de la reforma laboral, que ahora justamente, bueno, ayer tuvimos un acontecimiento que fue aprobado por diputados, lo que ya había sido aprobado por senadores, ¿no? Eh, la reforma laboral es en un ambiente de estabilidad. Hay gente que dice, no, esta reforma no va, sobre todo la oposición, esta reforma no va a generar empleos. No va a generar empleos. La reforma va a permitir que cuando haya condiciones macroeconómicas de estabilidad, vengan inversiones y ahí se genera el empleo, pero no es la reforma en sí. La reforma permite, facilita la creación de empleos si las condiciones del país están dadas para eso. Entonces hay que ir hacia las condiciones del país. Bueno, nosotros tenemos un sistema laboral desastroso, arcaico, corrupto para mucha gente, sobre todo para los gremios, empezando por, y eso vi que todavía no se tocó, empezando por la famosa personería gremial, que otorga el monopolio de representación a un sindicato por rama de actividad. Bueno, Eso anoche es una invento. vos escuchaste, Álvaro, Sí, las modificaciones que hicieron después, que trataron punto por punto hasta las 2 de la mañana. Hay muchas de esas cosas que han dejado atrás y se han modificado en esa. De hecho, bueno, vuelvo al Senado por eso, ¿no? Por las modificaciones que se hicieron. Yo creo que, eh, eh, escuchando, ¿no? Todo tu análisis, que está muy bien y es muy correcto, yo creo que sin una reforma tributaria urgente, la industria no va a venir a invertir. exacto. Lamentablemente, la gente está pasando hambre, y viste que vota con la heladera acá en la Argentina, y estamos mal acostumbrados a una clase media ficticia que no pasa en el mundo, o sea, pasa solamente acá en Argentina la clase media. Creo que fue a partir de Perón la clase media. Pero al margen de esto, ¿vos cómo ves la situación microeconómica del país? Porque yo creo que eso es lo importante y lo que lo está debilitando a Milei en sus resultados, cuando él vino con el discurso que la fiesta la pagaba la casta y le está pagando el pueblo, y no el pueblo, y le está pagando el pueblo, y después cuando vos ves en todo su círculo, a Caputo, bueno, Negra, todos los de la casta que vienen en torno al Estado hace un montón de tiempo, donde se aumentan los sueldos, se aumentan todo y por ahí la gente la está pasando mal. O sea, ¿cómo es tu análisis microeconómico y cuál sería la solución de acuerdo a tu perspectiva, ¿no? Mira, eh, yo no separaría tanto lo macro y lo micro, si bien en este caso la gente y los economistas lo han separado, han creado bases macroeconómicas importantes, sobre todo en el corazón del problema que es la inflación, ¿no es cierto? La micro viene después cuando, ¿qué? Cuando empiece a venir al país inversiones, ya sea inversiones de dinero argentino que está en el exterior o en los cajones o en las cajas de seguridad, lo que sea, como inversiones genuinas, una corriente de inversiones de países que quieran invertir en Argentina por las posibilidades que Argentina sin duda está ofreciendo. A partir de ese momento, ahora vamos un poco a la reforma tributaria, a partir de ese momento, evidentemente se pone en marcha otra dinámica del proceso. Cuando se ve que empieza a haber confianza, que accede al crédito, que las empresas pueden traer inversiones, Sí, pero y va a haber... Álvaro, en sí. este punto que vos estás tratando, ¿cómo haces con un dólar bajo y cuando el régimen tributario no te lo permite porque no sos competitivo al mundo? Yo creo que es Bueno, lo que... pará, Ah, sí, justamente el régimen tributario, que fue lo que mencioné al principio, tendría que haberse encarado
junto, te diría, con la reforma laboral, porque son los dos pilares para que una empresa, aparte de que un país no tenga inflación, ¿no? Los dos pilares para que una empresa local o internacional pueda hacer inversiones. Eso no se ha encarado el régimen tributario y es un disparate porque se va a encarar, dicen, ¿no? Pero no puede ser que tengamos 150 impuestos dando vuelta por ahí, que sí, los impuestos que pesan ahora también son los de las provincias que no hacen ningún esfuerzo para reducir los impuestos ni para No reducir el solo que no gasto. hacen esfuerzo, sino que lo aumentaron. Acá Santa Fe Aumentar, aumentar. lo aumentaron ese Entonces impuesto. ahí no están bien las cosas, hay que ir a la reforma tributaria, exclusivamente revisar bien qué es lo que hay que hacer y es hacer lo mismo que con la reforma laboral, largarlo al Congreso y que se den cuenta de que es un tema fundamental. Así como están las cosas, porque nos hemos demorado, por lo que sea, porque no fue posible, porque las reacciones fueron muy grandes, no sé, en la política pueden ver varios factores. No creo que por las huelgas el presidente y el gobierno se hayan achicado, pero evidentemente hay otras cuestiones que sí puede decir, que estuvieron dando concesiones en esta reforma laboral, por ejemplo, que no corresponde. Yo te estaba mencionando que, por ejemplo, esta Se tiene te que cortó. existir, Ahí tiene que está. existir la libre asociación, ¿no? Tiene que existir la libre asociación y sindicato. Y vos vivís en Catamarca, donde sea, y sos un sector de actividad X y querés tener un sindicato, afiliate al sindicato que quieras, y desde ya la cuota sindical y las obras sociales tienen que desaparecer como obligación, porque ahí está el chorro de la corrupción dando vuelta. No lo hizo este gobierno, lo hizo en aquel momento el gobierno Unanía, creo, que en su momento. Entonces, evidentemente, ese punto hay que hacerlo, dar libertad en las asociaciones empresarias y de trabajadores para elegir, hasta si yo soy metalúrgico y no quiero estar afiliado al gremio metalúrgico, perfecto, me afilio a una prepaga, si gano plata, me meto en una prepaga o me meto en otras obras sociales que por ahí me dan mejores servicios, esa es la libertad. Bueno, esas cosas no se han tocado todavía. Se ve que ahí han tenido, para evitar que le incendien el país, los gremialistas, ahí han retrocedido y han tenido que dar algunas concesiones. De todas maneras, la reforma laboral es un avance importante en muchas otras cuestiones. Vamos a la reforma tributaria y hay que encararla inmediatamente. Encararla porque esos dos son los pilares de la cuestión. Cuando el empresario vea que en el país hay impuestos razonables y relativamente bajos, el costo laboral en general también cae, porque también creo que en la reforma hay algo de eso, de reducir los costos laborales. Eh, entonces se va a animar y cuando vean que empieza a haber crédito al exterior, se va a ir a animar a que Argentina esta vez está haciendo las cosas en serio. Pero para eso hay que ser convincente y hacer las cosas. La reforma tributaria es fundamental. Otra reforma importante es la previsional. Nosotros tenemos un sistema totalmente desfinanciado, quebrado, así no funciona la cosa. Entonces hay que financiarle el déficit de las cajas y qué sé yo a todo el mundo y eso está de vuelta. Sale del presupuesto, de emisión o lo que fuera, y eso hay que terminarlo. ¿Hacia dónde hay que ir en la reforma previsional? Y la opinión nuestra, sí, eso lo dijeron como alternativa en el consenso de mayo el año pasado, donde dejaron abierta una posibilidad de que se estudie el régimen de capitalización individual, ¿no es cierto? Cuenta única, como fueron las AFJP, que hay que cambiar algunas cosas de eso, donde el individuo elige, digamos, aporta a una organización que hace las inversiones, como en Chile que ha sido un éxito enorme eso. Sobre todo las inversiones pueden financiar inversiones a mediano y largo plazo, como la minería, como
como la forestación y todo esto. Bueno, ese es el régimen de capitalización en vez de tener el sistema estatal. Bueno, perdón un segundito. Sí, sí. Estaban llamándome. Bueno, entonces, ¿cómo se sale de esto? Mi opinión es recreando la confianza antes que la gente se canse, antes que la gente canse y antes que la gente, y tratando de que los empresarios y el capital se radiquen en el país. Y para eso hay que avanzar sobre reformas, porque si no hay reformas de fondo, no hay reformas estructurales, y no sé si no estamos un poquito tarde en cuanto al cansancio de la gente, porque evidentemente la gente apoya en términos generales, porque tampoco ve nada enfrente lógico, pero, pero lo cierto es cierto que no se llega a fin de mes en muchos sectores y no ve, salvo la esperanza que todavía se crea, y no ve que haya una salida, porque lógicamente no tiene por qué entender todos los procesos de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que, Bueno, eso, yo sí. creo que con respecto a esto que vos decís, hoy por hoy el gobierno, y lo demostró con la reforma laboral, tiene el músculo político que necesitaba para hacer las reformas necesarias. Yo creo que es el único camino que tiene la Argentina para salvarse, porque de hecho están cerrando, más lo dijo Eduardo Feynman en el programa, Mirá vos, tres, está cuatro, ocurriendo, Alfredo, en estos sí, momentos, para colmo, están ocurriendo, bueno, casos FATE, por ejemplo, mirá qué empresa, ¿no? Eh, ahí está una demostración de que cómo se hicieron mal las cosas, porque las importaciones se hicieron un día para el otro. O sea, de repente empiezo a importar de Brasil, de China, de lo que sea, FATE, ¿no? Y no estoy en capacidad todavía. Hay que decirle a las empresas del sector, miren, en 4 años ya no va a haber más, no va a haber más impuestos a la importación, aranceles. Y ahí le da un paso a la empresa a tener tiempo para adecuarse. Evidentemente una empresa como FATE está en condiciones competitivas para adecuarse y hacer, hay mucha experiencia. Bueno, sin embargo está a punto de cerrar, ya cerró, ahora entró en una conciliación obligatoria, pero me parece que si no vende, no, es que no pasa, va. a ver, está pasando lo mismo que pasó con Menem, o sea, los errores del pasado lo estamos volviendo a cometer, ¿no? Vos fijate que conviene más al empresario, le conviene más traer y hacer una empresa logística que tiene mucho menos costo de estructura que hacer una empresa de producción, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Se cae el trabajo, se cae la mano de obra, se cae el No, PBI, porque eso, o sea, pero representa, sí, lamentablemente, Alfredo, si se hacen mal las cosas, si de repente se dice, hoy te abro la importación, hoy, sin haber arreglado algunas otras cosas, por ejemplo, de la parte laboral, eh, hoy te abro la importación, esa empresa que podría ser competitiva incluso a nivel internacional, no lo es, porque aparte está el costo argentino. En el costo argentino, que también, y ahí está vinculado a la reforma tributaria, en el costo argentino están los impuestos, fundamentalmente los impuestos. Y hay países que tienen mucho menos impuestos y que son interesantes para invertir también. Entonces vamos a esperar un poco, porque Argentina normalmente no paga sus cuentas, digamos que ahora está por el buen camino, pero vamos a esperar un poco y después vemos. Entonces, lo que hay que hacer es ese plan de integración de la economía argentina al mundo. Hoy somos uno de los países más cerrados en términos de comercio e inversiones. Y entonces ese plan, saber que se va a ir cumpliendo, el presidente, este gobierno tiene tiempo para eso, porque tiene todavía ese año hasta el 40, hasta el 27, y que además se supone que después puede tener una continuidad, puede tener un horizonte. Pero hay que hacer las cosas, pero hacerlas cuanto antes. Acá hay una lucha entre, se detienen las inversiones posibles porque no están las reglas de juego claras, laboral, tributaria, etcétera. Si bien el rumbo están de acuerdo. Y acá hay que tener una cuestión social también a atender, muy grande, porque no se puede estirar la cuerda mucho más. Eso no se puede decir qué día
va a estallar o qué día no es imposible, no está en ningún libro. Eso depende por ahí de... En el 2001 estalló, bueno, ahí también, como para que no estallara, pues le incautaron la plata que tenía. Sí, le mandaron mano También, a los dólares de los bancos, ¿sabes qué? La gente explotó. por más que después se dijo el que cobró dólares, que tiene dólares cobrará en No fue dólares. así. A mí me No, especificaron 1,40, te quiero decir. Así que no fue así. claro, estaba la especificación famosa, pero después cuando Dualde asume, y como estaba este tema del dólar, dijo, ¿no es cierto? El que prestó en dólares, o cómo fue que le dijo que No, tiene dólares, te daban la posibilidad de retirar dólares, pero para compra de una propiedad, compra de un vehículo, pero vos si querías hacerte de los dólares físicos no podías. Ese fue no el podía. problema. ¿Eh? No, y además creo que no te daban demasiado esa posibilidad, porque empezó con el corralito y terminó en el corralón. El corralito te dejaba sacar del banco hasta no sé cuántos pesos, incremento 500 pesos, para que tengas algo en el bolsillo. Y después vino el corralón que dice, chao, y cerró todo, y pasó Bueno, el pero dólar, los después precios. gracias a eso tuvimos el auge que tuvimos con Néstor Kirchner, que con el gran valor de los productos agrícolas, ahí fuimos competitivos y ahí toda esa inversión se radicó en la construcción y la construcción empezó a generar todo un movimiento económico en el país, ¿sí? A ver, incluye 60 rubros la construcción, o sea, tenías un montón de movimiento económico en el país que hizo que el país, o sea, no se cayera del todo, que fue del No, 2003 hasta correcto. el Ahí se, 2007. ahí se produjo la fuerte devaluación en la época de Remes Lenikov, ¿no? De 1 a 4 prácticamente. El trabajo sucio, como se dice, se hizo por ese lado, y Kirchner recibe una condición externa muy favorable, que son los precios, los commodities, bla, 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 y los llamados superávit gemelos, que justamente el producto de la devaluación le permitió. Así que hubo 2 añitos de tranquilidad con Lavagna, eh, pero después con las políticas generales no siguieron y bueno, después ya sabemos lo que pasó. Eh, pero bueno, eh, hay que salir del problema, el gobierno tendría que meterse ya a estudiar la reforma tributaria y anunciar que eso se va a hacer, también la reforma previsional, que hay equipos de trabajo dedicados a eso, no plantear una reforma de un día para el otro como la reforma laboral que se hizo una noche, eso no se hace, eso es una mala praxis que realmente no se entiende. Está bien, no son políticos, pero algo se puede aprender en el interés, ¿no? Y más si hay un Congreso bastante activo. Eh, de manera que, en síntesis, conforme con el rumbo que este gobierno adoptó para cambiar el orden socioeconómico, el sistema hacia un sistema de libertad, preocupados por la no toma de adopción de medidas en tiempo y forma o mal tomadas, y esperanzados de que ahora se van a encaminar las cosas porque el tiempo apura y bueno, la gente socialmente está en dificultades y eso hay que solucionarlo, no aumentando los subsidios porque no hay plata, como se dijo en su momento, sino que el dinero le alcance y le alcance hasta para ahorrar, pero eso vendrá un poco en el tiempo. Eso se puede hacer. Argentina tiene las posibilidades de llevar adelante ese programa. Y hay que anunciarlo ahora, tal vez el presidente, ojalá, eh, pueda anunciarlo con motivo de las sesiones ordinarias. Eh, Va a hacer gala de las cosas que hizo, que ya sabemos, pero ojalá pueda decir, y ahora viene un programa de reforma, empezamos con la reforma laboral, mañana seguimos con la reforma tributaria, la vamos a poner en consideración con tiempo la gente, pero para mostrar que de esa manera puede venir la cuestión. Así que esa es un poco la idea general. Fíjate vos que lo que está pasando ahora, hasta empresas importantes, como dijimos FATE, ahí Carrefour se estaba por vender, pero
parece que están dudando. Hay una fábrica de alfajores en Córdoba, creo, que se llama Caila, algo así, tradicional, que cierra y deja 400 empleados en la calle. Y los grobos, creo que se han presentado en concursos los grobos, los tipos más importantes en el sector agrícola. Y no te digo nada, No, y lo mismo pasa hay con un Aluar. frigorífico. Claro, bueno, frigorífico y Claro, Aluar. porque es el mismo grupo de Madanes, Madanes Quintinilla, que en realidad le hizo. Esos fueron prebendarios de entrada, claro, en épocas de militares, porque le hicieron Madanes, el padre, y el señor José Per Helbar, que era el cuñado, una cosa así. Bueno, por supuesto consiguieron hasta consiguieron que el Estado le pusiera una red eléctrica de punta a punta del país, porque como es una electrointensiva, bueno, este heredó. Pero fíjate vos que hasta la granja Tres Arroyos, que es muy conocida, está hablando del sector agroindustrial, ¿no es cierto? Está a punto de cerrar. Está a punto de cerrar y de él depende esa granja Tres Arroyos, que es el frigorífico. Unos 450 ¿y por qué? O 500 personas, ¿por qué está a punto de cerrar? Por lo que decíamos hace un rato, en este caso el factor clave fue las importaciones de Brasil súbitas, ¿cierto? Y bueno, el consumo en Argentina viene cayendo, por esto que decimos que no alcanza el dinero, y si cae el consumo, las empresas no venden, y si encima vienen productos que de afuera, sin un programa de integración, ojo que yo estoy totalmente de acuerdo, la competencia interna y externa, que vengan todos los productos que quieran de afuera. Si yo Sí, consigo un pero el reloj, planteo que hizo Alfredo Roca, que no podemos competir por los impuestos, tiene una cierta lógica para el empresario argentino, ¿no? Lo mismo que pasó con el tema del textil, ¿no? Si bien es verdad lo que vos decís que son prebendarios, pero bueno, hay un conflicto ahí de intereses, yo creo, que los impuestos argentinos, vos fíjate, vos importás un auto y tenés más del 100% de impuestos, totalmente de o acuerdo. sea, y poner un negocio en marcha acá en Argentina con la carga tributaria, la carga impositiva, la carga del empleado y mover toda la industria argentina para estar competitivo tanto en el mercado interno como en el internacional, cuando el Sí. internacional te importa y te usa nada más que un sector logístico, por eso Mercado Libre está teniendo tanto éxito, ¿no? Y de hecho es una de las empresas de más factura. Así que yo creo que, bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta Es porque así, deja mucha Alfredo, gente y sin además trabajo. estás convenciendo a un convencido, digamos, de eso. Y eso es así, por eso yo decía la separación de el rumbo con la implementación y la gestión. Si en gestión no aparecen, por ejemplo, esas reformas, que recién ahora aparece la reforma laboral, pero falta una cantidad de reformas importantes, de desregulación. Por ejemplo, un detalle, que no sé por qué salió una reforma laboral ayer, el tema del Inca, que es la promoción de las películas argentinas, eso se mantiene, creo que se mantiene por 2 o 3 años. Pero o sea que si vos querés, nos juntamos a tomar un café, armamos una película, tenemos un amigo en el Inca y nos financia todo. Después en el cine no va nadie. Entonces, eso no se entiende por qué es eso hoy, porque se defiende la cultura. Bueno, Pero pero se defiende la otra. modificó eso. Fíjate que en la reforma, en las modificaciones que hicieron después, que estuvieron hasta las 2 de la mañana Sí, pero tratando no lo punto por pudieron punto, modificar. No lo pudieron modificar. Justamente la se oposición aprobó, pues, el punto ese se aprobó. se aprobó, pero con el subsidio, por lo menos por 2 años. Sí, sí. Eh, Bueno, pero Entonces, sí. sí, bueno, por lo menos le puso un plazo. Después 2 años veremos qué pasa. Pero mientras tanto no sé por qué, por qué se sigue así. Bueno, pero en fin, eso siempre va a haber intereses metidos ahí que hay, en fin, dejan espacio para que esos intereses puedan meterse. Bueno, y yo te decía, el frigorífico como Granja Tres Arroyos, con el tema de FATE y todo eso, o sea, ya son empresas que están muy vinculadas a la producción argentina, como los Grobos, como Granja Tres Arroyos.
que es en la producción primaria y también en el frigorífico. La parte aviar es impresionante. Nosotros somos eficientes en la parte aviar, pero de vuelta, tenemos que tener aranceles altos, porque si no vienen los brasileros, y los aranceles altos hay que sacarlos, pero no hay que sacarlos mañana. Digamos que en todo caso, después de pasado mañana, pero, pero ahí hay que hacer un plan y explicárselo a la gente y sobre todo a los agentes económicos, a los inversores, hacia dónde vamos. Y entonces, señores, hoy estamos en esta situación, la reforma tributaria, vuelvo sobre el tema porque para mí es clave en este momento, la vamos a presentar al Congreso dentro de 3 meses, por ejemplo, después de un estudio muy, muy completo del régimen tributario argentino. Somos los países que más altos cobran impuestos y así estamos en problemas. Pero bueno, pero vamos, como que decía alguien, estamos mal, pero vamos bien, esperemos que esperemos que sea así, que vamos bien en la medida. Yo hasta ahora, en las medidas, salvo cuando vienen estas medidas que vienen muy cercenadas, porque, y bueno, es la política, ¿no? No se puede decir, señores, Formices, la escuela austríaca dijo esto, así que usted no, va a venir Moyano, decir que a mí me importan 3 pepinos los Formices, yo tengo que y ahí empezaron a negociar, ¿no es cierto? Y Sí, después yo creo que, a ver, yo creo que el gobierno, ¿sí? Ya con esto de la reforma laboral demostró que tiene el músculo político como para poder enfrentar a la oposición, ¿sí? Que era sí, el sí, kirchnerismo, y tiene que de aprovechar. hecho se lo marcó, ¿eh? Le marcó la cancha anoche todo el tiempo, de hecho no le permitió hacer ninguna modificación, Pero no le ninguna, quitó era un ninguna fenómeno función. el chico este, Almirón. Almirón, sí, Los sí, tipos los tipos decían, hacían grandes discursos. Uno sí, leyó, no sé, un cambio de un artículo a esa altura que ya no había nada que cambiar, pues había un cambio de artículo de altura. A otra, entonces Almirón sonriente dice, bueno, agradecemos las sugerencias, pero no aceptamos. Después uno pedía cualquier cosa, incluso chica, muchas gracias por la sugerencia, pero no la aceptamos. Se ve que estaban formateados, formateados. Si bien algunos diputados no fueron siempre 139. En un momento dado se llegó a sí, 120 y pico, 120, 120 y sí, pico contra 124. Y 118, sí. entonces ellos individualmente tomaron, sin hacer correr el riesgo de que esto se fuera al diablo. Ahora vamos a ver qué pasa en el Senado. Yo creo que el Senado van a tener apoyo, de esos 44 van a seguir firmes y bueno, seguir adelante con eso. Y después, si las deficiencias que esta ley pueda tener, se pueden complementar con otras leyes, después le encontrarán la forma. Así que, pero yo coincido con vos, la situación es complicada, hay un estado de insatisfacción social muy grande, y ese estado va a ser cuando empiece a haber resultados, se van a empezar los resultados cuando vengan inversiones y trabajo, sobre todo trabajo, porque esto de que se despida gente indica que se está perdiendo el trabajo, ¿no es cierto? Y Argentina hoy es uno de los países más cerrados del mundo en materia de comercio exterior y de inversiones, es impresionante. Así que Sí, vos fíjate esa es la la política que tomó Donald Trump, sí, de proteccionismo de su industria local, que de hecho, bueno, más allá de que le ha puesto impuestos de más del 50%, obviamente que la industria china es tan masiva que le permea el mercado igual porque en Estados Unidos Ahora sale 4 tuvo dólares y a ellos le sale $1 más los 50 que le cobra de impuestos, 1,50, claro, sigue saliendo barato, ¿no? así es. Sí. Pero ahora tuvo un retroceso Trump muy, muy peligroso, que es en la Corte Suprema. No sé por qué la Corte Suprema se mete en eso. Deben considerar que los aranceles, pues es una gestión de gobierno, eh, no es un problema de derechos. Se ha Sí, pero metido y como son sistemas parlamentarios, trabajan distintos esos tipos de gobiernos, ¿no? Como algunos países de Europa. Entonces es distinto a la Argentina en eso. sí, 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 puede ser. Bueno, y así que Trump va a ser, Trump el liberal, según mi ley, ¿no? Medio,
medio está poniendo... Además, lo increíble de Trump es que él lo pone como condición de negociación, diálogo. O sea, se olvida de lo que hay que hacer, o si estoy haciendo bien o no. Ah, yo te pongo aranceles y después negocio. Después negocio qué cosa. Ah, te lo saco la semana que viene. Es impredecible este señor. Es impredecible. Y eso no es, Y no juega es, no, no- juega las pulseadas del momento, ¿no? Él tira la eh, soga y después le va aflojando hasta a medida que le va claro. conveniendo también. Y después Pero anuncia. estratégicamente es comerciante, es comercial. Él Y maneja bueno, en toda la vida ha su sido país, empresario, así claro, que tiene esa calidad. esa forma de ser. Y Ahora yo, después, bueno, hoy me quedo con Groenlandia, dice. Bueno, me quedo con Groenlandia. Ahora hay una dificultad. O si no, el canal de Panamá lo tomo, lo construimos nosotros. O, o voy a invadir, hasta anunciando ahora que va a invadir Irán. sí, sí, la verdad que es No, un no es, loco, no es, es un loco lindo. no es, no es No, ahora lógico. lo que sí, Y, ¿cómo ves? Algo que te quiero preguntar que sí afecta a la sí, macro y la micro. ¿Cómo sí, ves, si bien esta relación con Donald Trump de Javier Milei, de hecho respaldó el apoyo a Javier sí, Milei, sí. cómo ves con todo el otro sistema, sí, que de hecho sirve el mercado para nosotros, tanto el de Asia, ¿entendés? Como el otro mercado que teníamos que es de gran consumo nuestro y también incluso del mismo Brasil, que logísticamente a nosotros nos beneficiaba el comercio con Brasil. ¿Cómo ves con esta relación internacional y de la forma de manejarse que está teniendo Javier Milei con el extranjero, que son nuestros principales compradores, ¿no? ¿Cómo ves toda esa situación? Mira, Milei empezó el gobierno diciendo que no iba ni siquiera a hablar con los países comunistas. Se fue la mano, dice, con China tampoco. Después aflojó un poco y dice, bueno, el gobierno no lo va a hacer, pero el gobierno tiene que establecer acuerdos comerciales con el otro gobierno. Así que, si querés, y China era el principal comprador de nuestros productos prácticamente, ¿no? Bueno, ahí se dio cuenta que no es así. Yo veo que Milei es pragmático en eso, se olvida lo que dice o no le interesa mucho, y después toma el rumbo. Él va a permitir que Argentina negocie y comercie con todos los países del mundo, no, menos con algunos que deben ser difíciles como Corea del Norte o que además no tienen importancia para nuestro país. Y con Estados Unidos se ha hecho una cosa bastante interesante, que se ha hecho este acuerdo, que si bien no es de libre comercio, pero es un acuerdo comercial de determinados productos, creo que hablan de 1.100 productos argentinos y está todo el tema de la carne también, que se le abre un mercado muy importante, y él quiere seguir la relación de ya con Trump, que es una especie de ídolo en este momento, a pesar de que pone impuestos a la importación y todas esas cosas, ahí se olvida de Formices. Pero bueno, pero la política es más fuerte que eso y dice, bueno, no me voy a pelear por un arancel. Y cuando en realidad él dijo de entrada, yo voy a seguir a Estados Unidos y a Israel, ¿no? Que está cumpliendo. Eh, yo veo que bien, en materia de relaciones exteriores, un poco a los tumbos así, se está manejando bien, está bien ser aliado de los Estados Unidos, aliado así, no supeditado, sino aliado políticamente y que se abran posibilidades comerciales con los Estados Unidos, que es el mercado más grande, uno de los más grandes que hay, y hay muchos sectores que Argentina puede proveer, ¿no es cierto? Y con China seguirá, con China ahí va a tener un problema porque los medios dicen, Trump lo que le ha dicho es que la corte con China, más o menos. Como diciendo, no, no. eh, y ahí, bueno, y Milei se da cuenta y dice, eso no puede ser. Entonces está jugando un poquito con el swap chino y ahora con el swap americano. Eh, a, a, a Milei lo que le interesa es que en América del Sur haya políticamente más aliados, porque ve el avance de China en forma tremenda, ¿no? Nosotros tenemos una base china que no sabemos bien de qué se trata, no sabemos bien de qué se trata. Y cuando fue la canciller,
persona que yo conozco mucho, es muy agradable y muy capaz. Se fue a investigar, no sé con qué Sí, científico, pero Diana Mondino. Diana Mondino dijo, pero ¿cómo? ¿Qué le dijeron? No sé, dice, los chinos son todos iguales, dice. Cualquier, no trajo ningún reporte. Bueno, no, después Milei le pidió que renunciara. Bueno, pide que renuncie a cada rato mucha gente, ¿no? Pero sí, gente de nivel y de confianza, no hay que tener un poquito de cuidado porque evidentemente también forma parte de lo impredecible, ¿no? Que uno tiene. Es lo ¿Y mismo que cómo, le diga mañana a y cómo, Caputo, le diga, bueno, Caputo, no, esto hiciste mal, lo tomás y lo llamo a Kicillof, qué sé yo, cualquiera. ¿No? yo creo que lo puede hacer tranquilamente eso. Cuando vea, viste que él en ese sentido no tiene Bueno, problema. lo hizo con un amigo de él, íntimo, que trabajaba en la corporación de Urquián, la corporación América, se llama Pose, y eran amigos, lo llevó como jefe de gabinete y duró 20 días. Y cuando le preguntaron, pero, perdón, ese una persona de su confianza, tan poco tiempo, dice, bueno, no se ha adecuado a mis objetivos. Realmente hay que tener cuidado con eso, porque entonces, y Franco una vez dijo algo, con Milei hay que tener cuidado, porque no hay que oponerse a sus ideas, hay que manejarlas un poquitito, ¿no? Porque es cierto, es una persona que no acepta las ideas de los demás, se pone nervioso. A, a mí me, a mí me consta eso porque estuve en algunas reuniones con Milei y es irascible si alguien le dice que no a tal cosa. Entonces, pero me parece que ahora está un poco más tranquilo y además más pragmático. Ante todo se dio cuenta que tiene que negociar con el Congreso si quiere sacar las leyes, no hacer una consulta popular como decía antes. Hago una consulta popular y me lo llevo. En fin, pero está mejorando y bueno, creo que hay que apoyar y tener un poco de esperanza, que se dice ahora. Le podemos preguntar a Scioli a ver qué dice, esperanza. Todo. Scioli quiere ser candidato en Mar del Plata, ahora va a tener alguna dificultad. Bueno, pero ese es un tema política menuda. ¿Ves? O Eh, sea, vos lo ves con un buen fin al gobierno de Javier Milei, o sea, como, sí, está bien sí. que, o sea, tiene que tomar las políticas, la reforma tributaria y la reforma previsional, sí o sí, yo creo que eso no hay vuelta atrás. Yo creo que con el músculo político que demostró anoche, con la aprobación de la reforma laboral, eso es saludable, porque le Sí. da un poder a él, que no es menor eso, ¿no? Y reafirma. Claro, cambia el país eso, ¿no? Yo creo que eso es importante. No, además, él, si bien tiene muchos diputados y también algunos senadores, no lo alcanzaba. Tuvo que darse cuenta que tenía que negociar con gobernadores, con esto, con lo otro. Y entonces ahí viene el tema y lo consiguió. Y puso personas que pudieran negociar. No sé qué habrán negociado, pero la sacó en la forma que pudo. Así que en ese sentido, sí, yo lo veo bien a mi ley para el futuro. Hola. Sí, sí, no estaba justo Ah, acá, que vino el tío, estábamos hablando. lo Eh, veo bien a Me mi ley dice, es porque Álvaro va por. Alzogaray. Yo me acuerdo de tu padre o de tu abuelo. ¿Quién era el Álvaro Alzogaray de la época que pasara el invierno? Mi padre. Bueno, la voz no es la misma de tu papá, pero yo me recuerdo bien porque yo tengo 95 años y me acuerdo bien de las promesas de tu padre que fueron muy efectivas. Para mí, 90, personalmente, 95, Álvaro Alzogaray fue 95, positivo. 95 años, parecés de 45 la voz. Así no, te no, Bueno, lo felicito. que para que te pasa, lo muestre. Este es mi tío, Armando. ¿Cuál es tu apellido? yo soy médico jubilado Ajá, y me está dediqué bien. siempre a la medicina legal. Sí, soy profesor de medicina legal y tengo aparte otros 6 títulos más que pocos médicos lo tienen. Porque yo soy doctor en medicina, aparte de médico cirujano, médico Sí. legista, médico del trabajo, médico deportólogo, angiólogo y Ah, podólogo. bueno. Fíjate, anda sumando. Voy sumando. Ya tengo todas las disciplinas. Cuando me venga
alguna situación de esa, ya toca un botón y aparece Si hace falta una mano, yo te la brindo enseguida. ¿Cómo no? Sí, es mi padre el del invierno. Y si tenés 95 lo habrás vivido bien en esa época, con todos los acontecimientos, Frondizi, etcétera, etcétera, ¿no? Y toda la trayectoria que mi padre tuvo, que abrió el camino al liberalismo, porque ahora parece que el liberalismo se inventó ahora. El liberalismo lo inventó Alberdi, y la Organización Nacional, y qué sé yo. Y después se fue quedando mal, cuando empezaron las intervenciones del Estado, etcétera, etcétera. Pero le tocó a mi padre, porque en ese sentido era muy claro, intentar de que la idea liberal en la Argentina vuelva a ser una realidad. Y fue por eso que empecinadamente fundó un partido, fundó otro partido, explicó durante años a la gente, y finalmente tuvo un relativo éxito con ser la tercera fuerza política nacional. Así que ya está abierto Sí, él el realmente camino. fue el iniciador del neoliberalismo, porque acá la palabra liberal no existía. No existía, está hasta como prohibida, estaba prohibida. Y bueno, cuando interviene mi padre empieza la gente a adherir. Y después muere de vuelta la palabra liberal, cuando viene Kirchner y que yo, viste, no. Pero en fin, se hizo una gran tarea, también cuando fue ministro de Economía, con Frondizi. La gente no recuerda eso, pero Frondizi, de los 4 años que tuvo, 2 estuvo al frente del Ministerio de Economía mi padre, y los resultados fueron muy, muy buenos. Ojo, lamentablemente Frondizi no terminó, porque Frondizi realmente era un estadista. Mirá, Frondizi fue un estadista en este sentido, porque dejando de lado todo lo que venía predicando, sobre todo con un libro que se llamaba Petróleo y Política, donde todo tenía que ser del Estado, etcétera. Mi padre ahí era un joven que salió al frente diciéndole, no, acá tenemos que respetar el capital privado, tenemos que hacer esto, y traer inversiones. Bueno, por poco le costó a mi padre un pelotón de fusilamiento por decir esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, Frondizi fue, desde el punto de vista estadista, en el sentido que tuvo la valentía de ir hacia el cambio de todo aquello que venía predicando en aquel momento. Un poco la falla de Frondizi fue que él tenía un germen desarrollista, influido por Frigerio, y cuando mi padre fue ministro de Economía esos 24 meses, el señor Frigerio no intervino para nada y mi padre pudo manejar con su propio equipo económico las cosas, yendo hacia una economía libre. Y ahí escribió el presupuesto, una cantidad de cosas, privatizó algunas empresas. Eso está en los resultados. Vinieron las inversiones más fuertes y pleno empleo también. Y además, en el año 1960, Argentina Año Verde fue declarada como el país con la moneda estrella internacional, porque se había terminado con la moneda estrella internacional argentina, y se permitía que la moneda fuera moneda de transacción internacional también. Y eso es en un corto periodo de 2 años. Después se echó un poco todo eso atrás, lamentablemente, cuando Frondizi, cuando mi padre le pide que se vaya y vienen algunas ideas medias desarrollistas, forzadas, y cuando se mete en política y no sé con qué objeto, ¿no? Por ejemplo, los militares siempre le tuvieron a Frondizi, lo miraban con recelo, ¿no? Porque él venía de una línea distinta, venía, bueno, de esto que te digo, de estatista, de esto y lo otro, pero sobre todo venía de un acuerdo con Perón. Y el acuerdo con Perón los militares no lo tragaron mucho. Y después cuando corta un poco el esfuerzo que se estaba haciendo cuando mi padre estaba, y empieza a jugar con la política de nuevo, y hasta recibe al Che Guevara una noche, no sé por qué, porque el Che Guevara era ministro de Economía de Cuba, está bien, un país comunista,
pero no hay que tener un avión de noche con una capucha para hablar de qué. Entonces eso fue la gota que rebalsó el... Pero si bien, yo te digo una cosa, si Frondizi no hubiera cortado el esfuerzo que estaba haciendo justamente con el equipo de mi padre, ¿no? Que los resultados están viniendo muy, pero muy bien. En materia de inflación, todo. Y no se hubiera metido en otras cosas de política. Bueno, yo creo que el país en aquel momento hubiera pegado un salto enorme, pero claro, eso es contrafáctico, pero sí ocurrieron las cosas. Así que, bueno, ese es el punto Lo que pasa es que tu padre explicaba muy bien cuál era el proyecto, lo que pensaba hacer, con hermosas Exacto. láminas. Es decir, que el que no entendía es porque era realmente un OPA. Bueno, él inauguró el contacto con la gente justo con la televisión. Empezó a hablar por televisión como ministro. Y le hablaba al ama de casa. Bueno, esa es la diferencia que no tiene Milei, que Milei por ahí habla muy técnico y termina confundiendo a la gente, no le entiende la gente. Sí, se no la enoja, confunde, ¿no? directamente de entrada ya están perdidos. Sí. Y bueno, Porque, y esa historia de ¿sabes la lo que tenía de bueno televisión, tu padre? Que daba por sabido nada, explicaba todo con muy buenas láminas y con muy buenos sí, proyectores. exacto, sí, el famoso puntero que mostraba a la gente. Y yo te digo una cosa, la gente no sabe eso, yo me acuerdo porque lo acompañé mucho de mi padre, yo era chico en aquel momento. Primero, un día que fuimos a la rural, Frondizi presidente, está bien, en la rural, pero después te voy a decir otro escenario. La gente, cuando salía mi padre, se le tiraba encima del auto, aplaudir y qué sé yo, ¿no es cierto? Y después, agárrense, en un partido Boca River, fue invitado mi padre, ministro, y yo lo acompañé. Entramos con el auto, lo descubren y empiezan de vuelta a aplaudir o a subirse, que yo. Y cuando entramos al palco de honor, por los parlantes, dijeron, acaba de hacer su entrada el ministro de Economía, dijeron, no sé, yo no podía creer, parecía un gol de Boca y de River juntos por los aplausos. Era una cosa increíble. Mi padre fue muy popular en ese sentido. Después la política le empezó a dar duro con todo, ¿no? Con todo el invierno y todas esas cosas. Pero y yo, que lo acompañé tanto tiempo, iba por la calle, iba por todos lados, tranquilo, caminando, pero se acercaba a la gente, le saludaba bien, y así que en ese sentido una satisfacción, ¿no es cierto? Y algo Pero lo que consiguió hemos para el vivido en la país. época de tu padre tenemos yo personalmente muy buen recuerdo. Sí, y exactamente, y mucha gente también, ¿eh? Porque yo recibo eso, gente así también de mi época, bueno, de Lo la que tuya tenía que era también. muy preciso en cuál era lo que él buscaba y te explicaba cuál era el camino correcto de acuerdo a su concepto. Correcto. Y costó eso explicar porque lo que él explicaba es cambiar el sistema, como estamos queriendo hacer ahora, y ir al sistema de las ideas de la ¿Te libertad, acordás la cuál era el propiedad. eslogan principal de él? ¿Cómo? Hay que pasar el invierno, ¿te acordás? Bueno, pero eso fue, voy a explicar un minuto en eso. El primer discurso que hace mi padre por televisión cuando asume y después de estudiar toda la situación, le explica al país qué situación se está heredando y qué iban a hacer para revertir esa situación, las medidas que se van a tomar. Eso es lo que le decía Alfredo hace un rato, que hay que informar y despertar confianza que se va a tomar esas determinadas medidas. Bueno, despertó una confianza muy, muy grande en la gente, yo no sé por qué. Bueno, Sanguillén estaba muy acosado por los militares y había algunos golpes de Estado dando vueltas y de repente creyeron en un hombre con su equipo que estaba haciendo. Y en un momento dado de ese discurso, le dije, miren, los resultados
no se van a ver ahora, enseguida. Eso te ha grabado en YouTube y en todos lados. Y de paso, siguió diciendo, lo que hay que hacer, hay que pasar el invierno, y ya a partir de noviembre, nosotros así vamos a empezar a ver resultados por esto, por esto. La palabra hay que pasar el invierno la dijo metida en medio de su discurso. No le dijo, vamos. La gente lo tomó como un desafío para hacer un esfuerzo grande. Por eso, y entonces le quedó grabado para siempre, hay que pasar el invierno, como MacArthur cuando dijo volveremos a las Filipinas. No sé. Decir esas palabras es decir Álvaro Alzogaray. Sí, ha quedado, además por generaciones, porque ¿qué sabe un nieto mío de esa palabra? Otros nietos. Pero ha quedado, no sé, ha quedado impreso. No le dan el sentido que realmente tuvo y el efecto que realmente tuvo. Porque, insisto, fue un pedido al esfuerzo y la esperanza. Y la gente apoyó eso. Apoyó eso porque lo he vivido. Después de la palabra que pasa en el invierno, lo ponen, por supuesto, los contras, llamémosle así, como algo que hizo mal. Y si revisaran la historia de lo que hizo mal, van a encontrar muy poco. En fin, esa es la historia. No te escucho, Alfredo. No, que me estaba preguntando el tío que a qué te dedicabas, qué es lo que hacías. Yo le estaba comentando que soy ingeniero industrial y empresario, obviamente político. Sí, Sí. y te digo, después de charlar contigo y después de ver el resultado de la reforma laboral de anoche en la Cámara de Diputados, que era un gran desafío, ¿no? Para el gobierno de Javier Milei, toda la contra. Pero bueno, todos los resultados salieron positivos, o sea, no salió ningún resultado negativo, eso es bueno. Y yo creo que este análisis que hiciste vos de la situación, obviamente que sí o sí hay que hacer las otras dos reformas, tanto tributaria como impositiva, y la previsional. Y después yo creo que a mí lo que más me preocupa es la situación de la gente de la calle, ¿no? Que no tiene plata para comer, o sea, viste, la gente vive mucho con la heladera y pendiente de la heladera acá en Argentina, y eso es lo que más me preocupa. Después el cierre de las empresas, también, de que están cerrando de 3 a 4 empresas por hora, y después el tema también, a ver, ojo que también el empresario argentino, que es prebendario, que ya lo dijimos, puede ser que haga una estrategia, ¿sí? Que está aprovechando esta nueva reforma laboral para despedir a todos los empleados y después que se ajusten a la nueva reforma laboral, ¿no? Que también puede ser eso. Pero bueno, vamos a tener un poquito de fe en el empresario. Puede haber una resistencia empresaria, puede haber, pero me parece que ahí están muertos, porque hay mucha decisión de hacer estas medidas y ya se les dice, no veo al gobierno de Milei dando prebendas y privilegios a empresarios, como se hizo durante tantos años, ¿no? Sino hay que cortarlo, pero no cortarlo de golpe. Yo básicamente siempre me refiero a un programa arancelario. A mí me tocó en un momento dado ser asesor del ministro de Industria y me habían pedido que hiciera un informe sobre en aquel momento se llamaba la política industrial. Yo era más joven, ¿no? Sí. Y justo... ¿Qué? ¿En qué partido estás vos ahora? Dice el tío. Yo lo que veo de Milei que es muy extremista él. Eso es lo que veo, que me preocupa. Milei tiene una personalidad complicada, claro. Yo lo conocí, si tienen un segundo cuento, y yo lo conocí antes de que fuera Milei, como lo conocemos. Un día un amigo me dice, mira, tenés hay un tipo que estuvo en una reunión que me pareció interesante, y yo estaba armando la Comisión de Economía de vuelta de la UCD, porque estábamos rehabilitando el partido, jurídicamente hablando, porque habíamos perdido la personería, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, conversemos con él, porque había que armar la Comisión de Economía, el presidente de la Comisión de Economía era Kachanowski ya, y entonces almorzamos, y íbamos caminando los tres, sin ningún fotógrafo, ninguno que busca un autógrafo. ¿Vos sabés que me escuchás bien? Sí, sí, perfecto. Porque yo escucho, pero no Yo veo te la escucho imagen. bien clarito, ¿eh? Bueno, entonces ahí lo conocí, y a partir de ese momento
intercambiamos algunas ideas, libros, le ofrecí ser miembro de la Comisión de Economía, me dijo que sí, después tuvo que dejar un poco porque decía que Urmiquian iba a pegar una patada en el traste a esa hora, y bueno, quedó en eso. Y en otra reunión que tuvimos fuera de la comisión, pero sí con empresarios, con economistas, Kachanowski, uno de ellos, el hermano que después murió, y Solané y varios más, que se estaba programando Sí, algún te digo que esquema para... el otro día, Álvaro, el otro día lo entrevisté a Kachanowski y no lo quiere mucho a Milei, te voy a decir. No, pero eso no lo quiere nada. Pero porque ahí viene un poco las personalidades, ¿no? Porque al principio, todo un abrazo, y él me agradeció de haberlo presentado, pues no lo conocía, es un honor, que esto, todo el abrazo. Bueno, y después parece que hubo un problema de tipo personal, que le acusó de que la hermana trabajaba en el Estado, Kachanowski le contesta mal, y deja ahí. Y Kachanowski también, en lo económico, ve que por un lado está tomando el camino adecuado, puede haber algo de envidia en eso, porque él podría... y entonces busca pelos en la leche, pelos en la leche. Pero Milei se la buscó también. Y conmigo, yo fui amigo de Milei unos 2 años. Ahora, una Sí, pregunta personal, Álvaro. Vos con sí. respecto a mi ley, ¿qué es lo que tendríamos que cambiarlo? Porque yo tengo un concepto seguro que hay que cambiarle la forma de ser. No puede ser intolerante, tiene que ser más moderado y saber escuchar, porque él tiene la palabra, pero tampoco tiene la verdad absoluta. Ahí tenés toda la razón del mundo, las dos palabras. Que sepa escuchar básicamente, y tolerable. Y lo que no tiene Milei, o no tenía en aquel momento, era, fíjate lo que me pasó a mí. Un día aparece en televisión ya siendo, digamos, él apareciendo, viste, ya era conocido, y le dice al conductor que el sábado tengo que ir al acto. El conductor le dice, ¿a qué acto? Al de Moyano. Mirá, la casta, ¿no? ¿Cómo el acto de Moyano? Moyano estaba haciendo un acto para salvarse él porque la justicia lo tenía medio acorralado, entonces quería hacer una suerte de poblada. Entonces me pareció un disparate que de repente sacara eso. Al día siguiente hablo con Miguel y le digo, Javier, yo escuché que vos haces el acto de Moyano, y ahí cambió el tono conmigo. Dice, ¿y cuál es el problema? Bueno, digamos, Moyano no es Winston Churchill como para estar trabajando para... Es el mafioso número, si no es el uno, es el número 2 del país. Y además es justamente el representante de esa casta, en este caso de la casta gremial. No, yo tengo que estar con la gente. Bueno, de onda te digo que me parece que esa no es tu gente para iniciar. Tenés que hablar con... Bueno, no, me dijo, bueno, es tu opinión, y a partir de ese momento, no conversamos más. Es decir, me bloqueó él, Sí, ¿no? Y eso le, era una opinión sana. sí, le falta empatía, Pasando, me parece. Mirá, pasando 2 años, yo fui candidato a diputado por una alianza que hicimos cuando Esperte era candidato a presidente, y yo fui candidato a diputado. Me invita Mauro Viale a un programa de televisión, voy al programa, estoy en el pasillo, entra Milei, año 2019, entra Milei, solo ahí por el pasillo, y yo pensé, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, entonces nos limitamos a darnos un golpe de cabeza, así, mirá vos, después de haber estado 2 años, yo lo llamaba a Milei para pedirle datos del Banco Central, etcétera, etcétera, pero con la mejor voluntad me la daba. Bueno, entonces, golpe de cabeza, entro al estudio, hablo, me hace la entrevista a Mauro Viale, entre paréntesis, en un intervalo, le viene a decir, afuera está Milei, y Mauro Viale dice, pero si Milei no está en el programa, pero está afuera, dice. ¿Y qué quiere? Y participar del programa aunque sea unos minutos. Bueno, como ya era un tipo muy conocido que traía rating, dijo, bueno, que espere un poquito y ya vemos. Así que era un poquito, se metía así de prepo. Bueno, pero ese no era el tema. El tema es que cuando yo termino, salgo por el pasillo, de vuelta, está al fondo Milei con 3 personas más. Y digo, otra vez un golpe de cabeza.
En la mitad del pasillo, Milei se da vuelta, me mira, y dice, Álvaro, qué gusto verte tanto tiempo. No he visto hace unos 20 minutos. Tanto tiempo, qué bueno, que te hizo toda una pantomima de abrazos, esos que da él, abrazos. Y yo no podía creerlo. Bueno, quedó en eso. Le digo, mira, Milei está haciendo una buena tarea. Javier, te estás haciendo una buena tarea de difundir las ideas realmente después de tanto tiempo. Sí, sigo el camino de tu padre, que es el ídolo del siglo, en las ideas liberales. Después no lo nombró nunca más. Entonces, y bueno, quedó en eso, salvo ese saludo. Bueno, ¿qué pasa con Miguel en lo poco que bueno, lo conocí bastante? Y ahí estoy de acuerdo con lo que se dijo recién. Álvaro, ¿y después de ese encuentro siguió armonía o cada uno fue por su camino? Y después de ese encuentro, yo no escribí, yo esperaba que escribiera él, si quería, podría intentar escribir, pero no sé, no, en este momento. Y, y te iba a decir, Milei es una persona intolerante, no acepta las ideas de los demás, no acepta así fácilmente, no escucha y no acepta, y tiene, yo no soy psicólogo, psiquiatra, para mí un desequilibrio emocional bastante importante. Es raro como persona, ¿no? Sí, yo te diría que no es un tipo normal, como uno No, estima normalmente una persona, que es tranquila, parsimoniosa, se puede enojar como cualquier persona, pero no en la forma agresiva y violenta, en la que él no, como presidente ya no puede más tomar esas actitudes. pero fíjate vos que como presidente ha insultado a medio mundo. A los diputados le ha dicho todos que son unas ratas, por ejemplo. Y a todo el mundo, ¿cómo es que le dice? Bueno, hay todo un recetario de insultos que lo hace. Se enoja con la gente, por ejemplo, un día se enojó con López Murphy y le dijo de todo, con López Murphy, ¿te das cuenta? El otro día con Larreta, ni que hablar, le dijo que... ¿Sabes lo que pasa? Con el Es que Papa. la palabra moderado no sabe que existe. Para él el diccionario en esa parte, la letra M, la pasó de la M a la P. Exacto. Con el Papa dijo que era el representante del diabólico en la tierra, al Papa. Tiene que Después ser dijo, moderado y aprender a escuchar, porque el otro te puede indicar, ayudarte, donde uno cree que está en lo cierto y no es así. totalmente, pero más si tenés que sacar leyes. Tenés que hablar con el tipo que va a sacar una ley. Si no tenés un enfrentamiento personal con personas que no tendrías que tenerlo. Ahora, el comentario que hay de que él es muy emotivo, dependiente de la hermana, ¿es cierto eso? Sí, 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 sí. Eso es cierto. Eso viene de un problema muy viejo que ha tenido con los padres. ¿Qué le pasó a Él, él con los padres? Porque se comenta mucho de la infancia de él. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué problema tuvo? de lo que yo sé, a través de una persona que lo conocía, que era amiga que es amigo todavía de él, dice, con los padres, el padre era tremendo, muy exigente, mucho más intolerante que Javier, y lo tenía cortito, y en forma muy dura, muy dura, muy dura. Cuando le preguntaron una vez, y claro, y él tenía esa personalidad que ya desde chico la había tenido y no aceptó eso y se separó del padre, se separó directamente, anímicamente, espiritualmente. Y entonces un día le pregunta, ¿pero ¿Qué cómo edad haces? tenía en ese momento Milei cuando se separó del padre? Me parece que, me parece que ya era jugador de Chacarita, debe haber tenido 17 años, 18, no estoy seguro, ¿eh? Ahí no estoy seguro. Pero le preguntan una vez porque, ¿pero quién te da la contención? La contención. Y dijo mi hermana es todo para mí, es todo, todo. Y evidentemente lo ha ayudado muchísimo, lo ayuda mucho, y bueno, cuida de él, como si fuera casi una madre, ¿no? Cuida de él. Y, y él le ha delegado responsabilidades muy importantes, porque confía en la persona, en todo. Así que tenemos una conducción doble. No creo que se puedan pelear nunca, a pesar de que Milei tiene esos abruptos.
Pero insisto, mi ley está cambiando. Y creo que eso se debe gracias a la hermana, entre otras cosas. Debe ser razonable y le debe haber dicho, mira, tenés que ser más tolerante, ¿no es cierto? Él mismo dijo un día, a partir de ahora voy a cambiar, no voy a insultar, perfecto, aplaudimos todo. Y después ya se le saca la cadena, como dice, le cae la cadena al poco tiempo y se enoja así, tiene que cambiar. Pero bueno, el presidente está en el buen rumbo, tiene que cambiar su forma de ser, que es importante, pues no es la forma de ser, es un tema grave de esa forma de ser. Sí, más que nada Y, siendo presidente de la nación, ¿no? Yo te digo que yo apoyé su gestión y su campaña y de hecho puse el candidato acá, el concejal acá de Funes Libertario, lo puse yo y de hecho trabajé para que él sea presidente y todo eso. Y trabajé ahora en las últimas elecciones también. Ahora lo que sí, si no cambia las formas y porque digamos que no escucha a nadie, tiene un círculo de hierro y tampoco tiene empatía con la gente, o sea, la gente se le muere de hambre al lado o en la puerta de la Casa Rosada y no, como que no le importa nada. Yo creo que hay que tener un sí, poco más de empatía y esto que vos decís de la hermana es una simbiosis que tienen entre los dos y yo creo que es necesaria para él y él la necesita porque de hecho su faro en la vida es la hermana, ¿no? Él la sigue a la hermana para todos lados. totalmente es así. Y la gente que lo conoce, que está ahora más en contacto con él, dice que es así. Bueno, la lleva a todos lados, al mundo, en sus viajes, y además la hace trabajar y hace un buen trabajo de organización, la hermana. Ha demostrado que en ese sentido es un buen apoyo para él, ¿no? Así que, bueno, una anécdota sobre Milei, yo espero que va cambiando y que ¿Vos además notás que necesitamos. algún pequeño cambio ha hecho ya y lo mantiene? Porque un día hace una cosa y mañana como si se hubiera olvidado de lo prometido. Hola, hola, Vos hola. notaste a él en algún cambio realmente, digamos, que se podía potenciar o no? Mira, yo no he estado en contacto, como dije, con él hace No, no, tiempo. pero simplemente de observarlo, de controlarlo, no contacto con él, pero sino de Sí, observarlo. de observarlo te diría que sí. Y hacia el buen camino. O sea, se pone más tolerante un poco estas relaciones internacionales que está llevando a cabo, lo ubican un poquito mejor, porque ¿viste? No puede decirle a un ministro, a usted la casta, cualquier cosa así. Pero, eh, y además él reconoció de que él tiene que cambiar en eso y que no iba a insultar más. Se pone traje y corbata muy bien ahora, antes iba con un mameluco de IPF y todo despeinado, en fin, ¿no? Se pone un poquito más seria en ese sentido. Sí, yo creo que la cercanía con No Donald sé, Trump, a ver, yo creo que la cercanía con Donald Trump lo ha beneficiado y como Donald Trump es una personalidad, o sea, como ídolo para él, porque lo está viendo como referente mundial, ¿no? A Donald Trump, yo creo que eso lo sí, está potenciando para mejor, ¿no? A él. Y obviamente le ha pulido, porque necesita sí o sí pulir esas relaciones internacionales y el lenguaje y el trato y todo. Tiene que estar al nivel de las situaciones. Sí, totalmente, sabe inglés, totalmente inglés y de habla acuerdo. perfecto inglés. Sí, habla Sí. perfecto inglés. Sí, sí. Se comunica en inglés, con inglés perfectamente. Sí, sí. Sí, yo no sé si perfectamente, alguna vez lo he escuchado, sí lo maneja, pero no, bueno, se comunica, Sí, se está comunica. Yo por bien. lo que tengo entendido, él mantiene diálogo, él sin traductor. No es Santiago Cafiero, ¿te acordás? Obvio. Ese El es canciller, por dentro todo es un punto a favor. el canciller, una que hablaba muy bien inglés era Diana Mondino, por eso era excelente también para el puesto, y en la época de Macri, Prat Guy, tenía un inglés fluido y bueno, habían hecho másters afuera y qué sé yo. Sí, Pero Macri, convengamos que Macri las relaciones internacionales que tiene por todos sus vínculos empresarial y político son de un alto nivel. De hecho, ha estudiado en Harvard y todo, y en fútbol también. O sea que sí, él, Mauricio Macri, fue un referente y un aporte y una suma muy importante para que
Milei fuera presidente, ¿no? Y yo creo que incluso Patricia Bullrich está haciendo muy buena gestión en el puesto que está, así que lo Completamente ha de acuerdo. favorecido. Completamente de acuerdo. Bueno, en cuanto Milei entra en el balotaje y no entra Patricia Bullrich, lo primero que hacen Macri y Patricia Bullrich, tomados de la mano, ese mismo día, es ir a darle el apoyo a Milei. Y eso, igual lo hubieran votado mucha gente, pero con la fuerza que tenía el PRO también en ese momento, bueno, listo, no había ninguna No, duda. yo te digo que viví todo el tema de la fiscalización, Álvaro, y sin el apoyo de Macri no sé si hubiese ganado las elecciones. Yo para mí no lo hubiese Puede ser. ganado las elecciones. Porque el peronismo tenía, Cristina Kirchner tenía casi un 30% de piso y de tope también de techo, y tenía todo el aparato político que necesitaba para llevar adelante una elección, ¿no? Cosa que Macri no la tenía porque éramos todos cuatro gatos locos, éramos. De hecho, acá me Milei, faltaron fiscales. No, Milei. Milei, sí, No, pero necesitamos el apoyo de Macri acá porque si no, no llegábamos a cubrir la él, fiscalización. él tenía después, él tenía el armado y tenía, bueno, las provincias y todo eso que tenía armado. Sí, correcto, pues, y ahí es donde se pierden las elecciones. Se Sí, de oculta hecho, vos una. fijate que acá en Santa Fe, sin el apoyo de Macri, no tenía ni partido acá en Santa Fe. O sea, de hecho fue con estábamos con el partido UNITE, con Moderado, con esto, era una junta de partido para poder hacer la fiscalización, porque no tenía partido acá en la provincia de Santa Fe como la Libertad Avanza, ¿no? Y era toda una coalición de la Libertad Avanza. No era, de hecho, Rocío Bonacci entra por UNITE. Después vi Familia que tenía el segundo, se me fue el abogado, que está Romina 10, y se me fue el segundo, Mayoraz, Nicolás Mayoraz, que son los tres que entraron por acá por Santa Fe, eran todos de partido distinto. Sí, sí, bueno, Bonacci es experto en apoyar así con el partido y por supuesto Álvaro, vos en contra este algo. momento, ¿cómo estás viendo la Libertad Avanza desde el punto de vista estructural y como fuerza política? ¿La ves armada o no? Mirá, la Libertad Avanza se fue armando a los tumbos, en realidad por la atracción que tenía Milei política, le permitió ir armándose. Ahora, la gente que llevó la Libertad Avanza, bueno, sacaban de cualquier lado, de cualquier lado, peronistas, masistas y todo eso, ¿no? En la última elección mejoró un poco la cosa. Creo que la evolución de la Libertad Avanza va a ir para mejor. Aunque siempre veo que como no tienen oficio político, va a depender bastante de, bueno, primero del atractivo que de Milei, pero que elijan bien a la gente. Yo creo que La son todos Libertad Avanza, outsiders, son todos outsiders claro, de la política. son Ninguno todos tiene outsiders, conocimiento. y cuando eligen a un tipo que arma algo como pareja, y bueno, no es bueno, es lo que quiero decir, o el que le secunda, Vera, no son buenos, porque te van a un barrio y te traen un cartonero, qué sé yo, no sé. Pero trabajan y saben cómo convencerlos o traerlos. Pero creo que va a ir mejorando la estructura de la Libertad Avanza. Ahora hay que ver si después dura en el tiempo el partido o cuando se vaya Milei, porque es muy dependiente de Milei. En general los partidos políticos que se fundan se hacen en torno a una trayectoria o una figura importante, ¿no? Y esa persona no está, salvo el radicalismo que sobrevivió con 100 años, o el peronismo que no se sabe bien qué es todavía, difícil, ¿no? Bueno, Pero yo creo esto que vos estás diciendo es muy importante, ya que el partido de la Libertad Avanza depende 100% de la imagen de Milei. Vos fijate que es el único que arrastra voto y de hecho, fíjate que ha perdido, él cuando sale a hacer estas declaraciones que iba a ser más moderado, es cuando pierde ante Kicillof en la provincia de Buenos Aires. O sea, yo sí, creo que eso marcó un antes y un después.
obviamente que la gente, y cuando le sale a bancar Estados Unidos, Donald Trump precisamente, para la batalla final, digamos, que ahí fue cuando gana y arrasa en todo el país, ¿no? Que se pintó de violeta el Sí. país. No, Pero si no, no, antes venía mal. hoy la Libertad Avanza tiene un nombre, Milei. Milei renuncia, se va o se muere, desaparece la Libertad Avanza, ¿eh? No existe desde ese punto de vista. No tiene estructura sólida que diga es un partido democrático, que llama elecciones internas. En general, ahora todos los partidos se han transformado en medio autocráticos, porque tampoco el PRO elige por elecciones internas, eso ha cambiado. Los partidos políticos han caído mucho en eso. Fíjate, la Unión Cívica Radical también. La Unión Cívica Radical hoy tiene 5 diputados, y no tiene hay liderazgo, está dando vuelta, no se sabe bien cuál es la posición, por ahí apoyan a Milei, por ahí no. Lustó, en fin, está todo complicado. Pero Milei es la Libertad Avanza. Vos fijate que hay una cosa Y, parecida que pasa con que una vez que desaparezca la Cristina, ¿qué queda del kirchnerismo? no, yo creo que nada. Porque lo que sí, Porque no le veo, el hijo no le veo, NN. no le veo uñas para guitarrero, como se dice, al señor Máximo Kirchner, tampoco a Kicillof, porque ni siquiera va a decir nada de kirchnerismo, porque está enfrentado. Y los dos más son algunos de la Cámpora o algo de Pedro, pero nadie puede decir, bueno, me hago kirchnerista. No, yo Pueden creo que los quedar, dos partidos que van a perdurar es el UCR y el peronismo. Son los que tienen estructura y trayectoria política, ¿sí? Yo creo que sí hay que rearmarse, porque de hecho están tanto el UCR como el peronismo estaban muy ahí atomizados con gente también muy, que no se ha renovado, ¿no? La estructura, entonces eso hizo que los partidos de base se vayan muriendo, ¿no? Y de hecho no hayan tenido renovación en los distintos puestos, pero bueno, y aparte vos fijate que no tienen referente, no tienen candidato. no Después de tienen Raúl referente. Alfonsín, después de la UCR no quedó casi nadie, Ricardo hizo cualquiera, Balvin y Alfonsín, exactamente. Y bueno, y el peronismo, que era el peronismo de Perón, después no, con Menem hasta ahí nomás, pero ¿quién? Dualde. ¿Dualde? No. ¿Peronista? ¿Pichetto? No. El Canoso bien vestido con C, Álvaro, del peronismo. Canoso bien vestido con C, Sí, no me está saliendo el nombre. del Del, radicalismo. fue gobernador de Buenos Aires y candidato a presidente. ¿Quién fue? ¿Pero del radicalismo? ¿Del radicalismo? ¿Del peronismo? Ah, Cafiero. Ah, Cafiero. Ah, bueno, pero. Sí. Bueno. Sí, sí, pero ahora ya no hay más, no hay más referente. Pero tú dijiste que en su momento fue igual que en Córdoba el de los lentes. Mm. Sí. Bueno, Cafiero sí fue un histórico del peronismo anterior. Menem le ganó la elección interna, cosa rarísima, pero la ganó Bueno, pero empujando y Menem tenía el metiendo. apoyo de Dualde, ¿eh? Ojo, no nos olvidemos eso, ¿no? Dualde era fuerte, No, no, la matanza. sí. Y Bueno, Dualde es la uno de los fórmula, pocos que hizo todo el circuito, la porque fue fórmula, concejal, intendente, y hizo todo el caminito Dualde. sí, la fórmula fue Menem Dualde y después Menem Ruca. Claro, claro. La verdad que Eh, me quedo contento con esta entrevista, Álvaro, porque la verdad que es una visión excelente, positiva, ¿sí? Porque veníamos decepcionados y bueno, con las entrevistas de los distintos economistas que tuvimos, Kachanowski, Barro, bueno, todo, con una visión de que, y también de la realidad, ¿no? Porque no hay nada más, o sea, la verdad, la única verdad es la realidad, decían, el general Perón así es. ahí, y la verdad, o sea, la gente le está pasando mal, la gente no llega a fin de mes, hay más gente en la calle, hay más gente pidiendo, hay más gente sin trabajo, aumentó la morosidad en tarjeta de crédito, aumentó el cheque rechazado, aumentó, bueno, obviamente el cierre de empresas, 3, 4 empresas por hora están cerrando en Argentina. Eso preocupaba, sí, pero esta charla que tuvimos contigo, la verdad
te da una Ah, esperanza positiva. esto se va a remontar. Yo estoy convencido. Va a costar un poco, pero la gente se va a ir alineando en tanto y en cuanto empiecen los resultados. ¿Resultados qué quiere decir? Que la inflación baje casi a cero, digamos así, o 0,01, y que las reformas que vayan a implementarse muestren resultados. ¿Cómo se muestran? Y tal empresa se interesó en venir al país para hacer que yo, cohetes a Marte. Bueno, vení, hacer cohetes a Marte. Eh, Tendría que venir Elon Musk, ya que es amigo de Milei, pero Elon Musk parece que no viene todavía. Y, y No, bueno, ojo que ya hay casi 800.000 servicios de Starlink en la Argentina y a es él le interesa el impresionante. litio que hay Sí, en el norte también, sí. así que no sé, capaz que venga. No, sí. No, sí. Starlink es notable. Te vas a la punta de la Concagua y te comunicas con un japonés en Osaka, qué sé yo, en medio de la montaña. No, es fantástico. Y, y bueno, esa tecnología que está avanzando ahora con la inteligencia artificial, ese es otro de los temas que se cuestionó. eh, Se cuestiona, para que un segundito que me están Sí, sí, llamando. dale, no hay problema. Un segundo. Dale, no hay problema, esperamos. El mugido que se siente un mugido. Sí, la llamada del celular. Bueno, ahora después se va a volver a conectar, se desconectó obviamente por la entrada de la llamada que tenía. Buena entrevista con Álvaro Luzado Garay, la verdad, muy buena visión, distinta por ahí a lo que estábamos escuchando. Eh, y bueno, Positivo, por suerte. positiva. Él, bueno, es más, de hecho me dijo que iba a estar hasta las 17 que tenía tiempo. Mira, nos hemos extendido bastante. La verdad que la charla se hizo positiva, se hizo jugosa y hace que Algunas bueno, preguntitas hicimos. algunas preguntitas sí. Bueno, pero a ver, él tiene una experiencia política que no es menor, ¿entendés? Viene, es una voz para escuchar, No, ya mamado de adentro. claro, es una voz para escuchar, así que yo creo que la verdad muy positivo. Y es bastante parecido al padre, ¿eh? ¿Sí? ¿Vos decís? Sí. Encima le falta un poco de pelo, igual que le pasaba a Sí. Álvaro. Fíjate que tenés el micrófono muteado, Álvaro, por eso no te escuchamos nosotros. Ahí activa el micrófono, así te Abajo, podemos abajo a escuchar. la izquierda. Fíjate ahí en la compu, a ver. Yo de acá, a ver si te lo puedo activar, pero no creo. A ver. No, no te lo puedo activar, a ver. No, no me deja activártelo. Fíjate que tenés que tener un botoncito rojo con el micrófono muteado al lado de la cámara, sí, Más en que la rojo. compu. No, acá abajo ves que, porque él está en la compu. Entonces al lado de la cámara tiene el dibujito del micrófono, que te marca ahí para activar el micrófono. Estás con el micrófono muteado, Álvaro, por eso no te podemos escuchar nosotros. Vos calculo que me estás escuchando, pero bueno. Fíjate que al lado de la cámara debe estar el micrófono para activarlo. Y si es en el celu, también abajo te sale al lado de la cámara el micrófono. No entra. No, que está muteado el micrófono, por eso no. No, yo no lo puedo activar acá desde la compu. A ver. No puedo. ¿Vos me escuchás bien, Álvaro? Sí. Fíjate si le haces un clic a la pantalla, si te permite, apretá una vez la pantalla, si te permite abajo ver el micrófono, que está al lado de la cámara. En el zócalo. Sí, en el zocalito, o sea, vos la tenés pantalla completa, apretás una vez la pantalla, ¿sí? Y ahí te aparece abajo el micrófono, la camarita, una carita, tres puntitos y para cortar la llamada. ¿No? Y no.
muy buena charla, venimos charlando muy bien con Álvaro, la verdad que un placer. Estas notas, la verdad que dan calidez y calidad. No es común. No es común, bueno, pero es un referente político importante de la Argentina, que yo creo que da gusto escucharlo y es una opinión valedera, ¿no? Hoy por hoy en la política argentina. Venimos de un muy bajo nivel político, ¿sí? O de los dirigentes políticos de la Argentina, y escuchar a una persona como Álvaro con esta... Bueno, ya, de hecho sí, de hecho estaba acomodando todos los papeles, todo, que no es menor. A ver, la UCD, después de Ricardo Alfonsín, quedó ahí media. El papá de Raúl fue bueno, pero bueno, Ricardo. ¿El hermano de la Julia? Claro, y sí, hermano de Julia. Álvaro, si podés activar el micrófono, estaría buenísimo, aunque sea para darle un cierre a la nota. Yo desde acá no te lo puedo activar, pero si vos lo podrías activar, si me estás escuchando. Lo vemos pero en silencio. Claro. Sí, sí, está el micrófono silenciado. Puede ser que esté hablando por teléfono también y por eso esté silenciado, pero bueno. A ver, a ver. Hay silencio total. Sí, sí. Sí, sí, pues está silenciado el micrófono. Pero bueno, no podemos activarlo desde acá. Lo tiene que activar él. Muy buena nota. La verdad que muy bueno. Bueno, no sé si cree que nos desconectemos y volvemos a conectar para probar. A ver si podemos enganchar. Vamos a hacer eso. Vamos a cortar un ratito la nota. A ver si podemos volver con audio con Álvaro.